Yolanda Rodríguez, médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestría en neurociencias por la Universidad de Barcelona, especialidad en nutrición deportiva por el Instituto de Alto Rendimiento de Acadia, España. Tiene cursos de actualización en nutrición por la Universidad de Harvard, especialidad en alimentación para padecimientos tiroideos y autoinmunes. Así que les cedo los micrófonos, es todo suyo la pantalla, doctora. Muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Claudia. Pues estoy muy honrada de estar aquí con ustedes. Este tema para mí es muy importante. La verdad es que este currículum no es otra cosa más que una búsqueda personal. Yo tengo enfermedad de Hashimoto. Originalmente se pensaba que era hipotiroidismo y hasta muchos años después pude llegar a este diagnóstico, y es por esto que estoy honrada de estar aquí con ustedes y de platicarles un poquito de lo que he aprendido en todo este camino. Así que les voy a compartir pantalla, vamos a comenzar. Es un tema verdaderamente muy amplio, vamos a tratar de sintetizarlo para que podamos entender, en resumidas cuentas, cuáles son las enfermedades tiroideas. Hoy vamos a hablar específicamente de dos grandes grupos que son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y bueno, vamos a comenzar hablando de qué es la tiroides. La tiroides es una glándula que tiene forma de mariposa que se encuentra rodeando la tráquea, normalmente a la altura de donde los hombres tienen la famosa manzana de Adán. Esa es la localización de la glándula tiroides. Casi todos los seres humanos la tenemos, excepto las personas que nacen sin tiroides, que tienen agenesia tiroidea, pero casi todos la tenemos, y normalmente estamos acostumbrados a escuchar: doctora, tengo tiroides, o fíjate que yo tengo tiroides, y es un término mal empleado debido a que este es el nombre de una glándula súper importante. Ahora, ¿cuál es la función de la glándula tiroides? No es otra cosa más que la de producir hormonas, almacenarlas y posteriormente liberarlas al torrente sanguíneo. Principalmente se forman tres hormonas: T3 y T4, tiroxina, triiodotironina y calcitonina, que tiene una acción directa en el metabolismo de los huesos. Esta la vamos a dejar afuera por el momento. Vamos a enfocarnos en estas dos. Y la tiroides no lo hace solita. Tiene un sistema bien complejo de contrarregulación en donde están involucrados el hipotálamo y la hipófisis a nivel cerebral, que son los que tienen control directo con todo el torrente sanguíneo. Imagínate que en la sangre tenemos soldaditos con walkie-talkies que le están informando al cerebro cuándo tenemos hormona tiroidea, de cuándo disminuyen, y entonces a través de estos mecanismos de comunicación van enviándose las órdenes de arriba hacia abajo, como si fuéramos de general a cabo, de arriba hacia abajo sobre lo que va necesitando el cuerpo, hasta ser la tiroides la responsable de la liberación de estas hormonas. Estas hormonas, vamos a hablar de estas dos principales, T3 y T4. La T4, que se llama tiroxina o tetraiodotironina, anteriormente conocida así, conforma el 90% de la hormona tiroidea que secreta esta glándula. ¿Cómo se conforma? De un aminoácido que se llama tirosina y de 4 moléculas de yodo. La tiroides produce este aminoácido sintetizando otros aminoácidos y une 4 moléculas de yodo para formar esta hormona. Es una hormona que se considera tiene un efecto muy limitado, por lo tanto se sabe que es una hormona inactiva, y esta hormona se activa en el hígado convirtiéndose en T3. Se le roba una molécula de yodo, se convierte en T3 y por lo tanto se activa. Para que este proceso se lleve en el hígado, tenemos que tener un hígado sano, un hígado que no tenga grasa en su interior, que esté funcionando de forma adecuada, porque de lo contrario, en este nivel puede comenzar una alteración tiroidea. Y la segunda hormona que produce la tiroides es la triiodotironina o T3, que conforma el 10% de la hormona. Sin embargo, es una hormona de 4 a 10 veces más poderosa que la T4, por lo tanto, se considera que esta es la hormona activa.
y tan solo el 10% es excretada por la tiroides. El otro 90% de la T3 es la que se produce adentro del hígado. Ahora, estas son las generalidades de las hormonas tiroideas. Sin embargo, es bien importante entender que para que nosotros podamos tener una producción adecuada de hormonas tiroideas, lo que necesitamos es yodo, porque el yodo es lo que se le añade a la tirosina para poder conformar estas hormonas. Nosotros no tenemos forma alguna de producir yodo, tenemos que ingerirlo. Sin embargo, no hay alimentos que contengan yodo en cantidades importantes. Los rábanos tienen, o sea, hay algunos alimentos, las algas, pero honestamente es muy, muy poquitito el consumo, así que nosotros tenemos que añadirle yodo a la sal. Por eso nosotros consumimos sal yodada. Esto es bien importante para nosotros entender porque es nuestra única fuente de aporte de yodo y ahora que está muy de moda consumir productos que tengan menos químicos, menos añadidos y demás, se han encontrado que existen sales de mar o sales del Himalaya o sales de lava que no contienen yodo y eso nos está haciendo revertir el funcionamiento de la tiroides, no poder producir las hormonas necesarias y entonces caer en una cuestión de mal funcionamiento tiroideo por déficit de yodo. Es bien importante que todos consumamos sal yodada, así que independiente de la sal que te guste a ti consumir, si es de lava, si es del Himalaya, si es de mar, si es de grano, busca que sea sal yodada. Ahora, ¿qué es lo que hacen las hormonas tiroideas? Todo. Las hormonas tiroideas tienen un efecto en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Todos lo necesitan para funcionar bien. El cerebro, el corazón, los pulmones, las hormonas tiroideas controlan el metabolismo de todo lo que ingerimos, carbohidratos, proteínas, grasas, la velocidad de la digestión, el funcionamiento cerebral, no solo en el pensamiento, sino en la cuestión eléctrica. Entonces, imagínate que todas las células de tu cuerpo requieren hormonas tiroideas para funcionar de forma adecuada. Eso hace que la tiroides como glándula sea una de las glándulas más importantes de todo el cuerpo humano. Y cuando hablamos de enfermedades tiroideas y pensamos en lo que se conocía con anterioridad, podemos ver que antes se conocía como enfermedad tiroidea a cualquier desbalance que pudiera generarse en todas estas hormonas. Cuando teníamos un desbalance, ya sea para arriba o para abajo, o sea, una hiperfuncionamiento, una hiperproducción de hormonas o una disminución del funcionamiento o una disminución en la producción de hormonas, se consideraban las enfermedades tiroideas. Hoy conocemos mucho más a profundidad sobre este grupo de enfermedades, que es justamente lo que vamos a platicar hoy en día. Generalizando, vamos a hablar de que tenemos 3 grupos distintos de enfermedades tiroideas. Hipotiroidismo hacia abajo, hipertiroidismo hacia arriba y cáncer tiroideo. Hoy no vamos a hablar particularmente de cáncer tiroideo porque es una entidad completamente distinta a la que produce enfermedades tiroideas de hipo e hipertiroidismo. El hipotiroidismo a nivel global, a nivel mundial, porque sé que en esta sala estamos participantes de varios lugares del mundo, puede dividirse dependiendo de 3 factores. Primero, dependiendo de la localización del daño. El hipotiroidismo primario se conoce como una afectación directa a la glándula tiroidea. El hipotiroidismo secundario, hay un daño directo a la hipófisis y el hipotiroidismo terciario al hipotálamo y el periférico es por una disminución en la susceptibilidad de las células a modular las hormonas tiroides. Es básicamente en donde tenemos el daño. Existe hipotiroidismo congénito, los niños que tienen ya hipotiroidismo, por eso se hacen los tamices neonatales, esa prueba en donde pinchan el talón, toman una gotita de sangre y se estudia, porque el hipotiroidismo es la primera causa de retraso motriz y de retraso del crecimiento en los niños. 1 de cada 5,000 niños tiene hipotiroidismo congénito y es por esto que se realiza este tamizaje. Y todos los casos de hipotiroidismo que se dan
más adelante, que no tiene nada que ver con el nacimiento, se le conoce como hipotiroidismo adquirido. Y dependiendo de la severidad, hay hipotiroidismo subclínico, eso es bien importante, se llama subclínico porque no hay síntomas que puedan alertar a la persona de que algo está mal. Sin embargo, a nivel hormonal ya hay una alteración y eso genera muchas complicaciones. Hay hipotiroidismo leve y hay hipotiroidismo franco o manifiesto. Ahora, es bien importante que sepamos que el 10% de la población mundial total tiene problemas tiroideos, particularmente hipotiroidismo. Esto lo hace una enfermedad verdaderamente que atrae nuestra atención y que debería de estudiarse con más profundidad. De ese 10% de población mundial, afecta a 9 de cada 10 personas mujeres, o sea, podemos decir que el 9% de la población mundial de mujeres tiene problemas de hipotiroidismo y el 1% de hombres. El 90% de estas enfermedades se considera que son hipotiroidismos primarios, o sea, afectación de la glándula. Y de este 90%, el 70%, o sea, 7 de cada 10 personas no saben que tienen problemas tiroideos. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a estudiar. Ahora, ¿cuál es la primera causa de hipotiroidismo? La enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto no es otra cosa más que una enfermedad autoinmune en la que tu sistema inmunológico ataca no solo la tiroides, sino las hormonas que produce la tiroides y las hormonas que tú tomas para sustituir esta disminución en la producción tiroidea. Entonces tenemos que la primera causa de hipotiroidismo en el mundo es una enfermedad autoinmune. Ahora, hablando de hipertiroidismo, que es exactamente lo opuesto al hipotiroidismo, también podemos catalogarla con respecto a su localización, afectación de la tiroides primaria, afectación de la hipófisis secundaria. La enfermedad de Graves es la primera causa en países en donde sí tenemos buen aporte de yodo a través de la sal yodada. En países en donde no se acostumbra a tener sal yodada, entonces el yodo es bajo y eso genera un bocio, se produce entre el 20 y el 30% de todas las causas. De nuevo, las mujeres somos las más afectadas en una proporción de 8-1 y en el caso del hipertiroidismo, la edad promedio en la que se manifiesta esta enfermedad es de los 30 a los 50 años. Es bien importante que nosotros sepamos que muchas veces estas enfermedades tiroideas son secundarias a la administración de fármacos. En este caso, la miodarona es uno de los principales, pero también por un exceso en el consumo de yodo, también por drogas, por otro tipo de medicamentos. También existe hipertiroidismo subclínico y bueno, esto de igual manera volvemos a que la primera causa de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves, de nuevo es una enfermedad autoinmune. Aquí el sistema inmune empieza a cobrar una verdadera importancia porque nos damos cuenta que aunque originalmente se trataban como entidades separadas, un hipertiroidismo y una enfermedad de Graves como entidades separadas, poco a poco se han ido dando cuenta que las enfermedades del sistema inmunológico generan problemas o enfermedades que anteriormente se conocía que tenían muchas otras causas. Entonces, sintomáticamente, pudiéramos hablar de que tenemos síntomas en espejo. El hipertiroidismo que se da por un aumento en las hormonas tiroideas, por lo tanto vamos a tener pérdida de peso, palpitaciones o taquicardia, intolerancia al calor, van a haber sudoraciones excesivas, insomnio, acelere, ansiedad, irritabilidad, temblor muy fino en las manos. Obviamente el metabolismo y la digestión va a estar acelerado, va a haber diarrea, puede haber alteraciones menstruales. Y en espejo, cuando tenemos menos hormona tiroidea, se viene un aumento de peso, bradicardia o disminución en los latidos del corazón, intolerancia, en este caso al frío, sequedad cutánea, o sea, hay mucha resequedad en la piel, hay uñas quebradizas, el cabello se seca, se cae, hay muchos sueños, son personas que requieren dormir durante el día. En vez de estados de ánimo irritables, va a haber estados de ánimo
disminuidos, se puede confundir con depresión, puede haber entumecimiento en las manos y en los pies. Al contrario del hipertiroidismo, el metabolismo está muy lento, así que hay mucha dificultad para procesar los alimentos, hay estreñimiento, colitis. En este caso también puede haber cuestiones a nivel menstrual. Créanme que los síntomas son muchísimos y va a depender mucho de cada persona. Nosotros tendemos a generalizar los síntomas, pero cada persona va a manifestar de forma distinta. ¿De qué va a depender? Va a depender de tu alimentación, va a depender de tu actividad física, va a depender de la cantidad de agua que consumas, va a depender de si tienes o no alguna enfermedad añadida, va a depender o no de si esta es una cuestión autoinmune, que es lo más común, qué estamos haciendo que afecte mucho más al sistema inmunológico y que pueda potencializar o no la aparición de síntomas. Les platico que en mi caso particular, yo únicamente tuve aumento de peso y algo que conocemos como edema generalizado. Tenía mucha hinchazón en los miembros inferiores. Originalmente pensaron que era una cuestión circulatoria. Tuve que ver angiólogos y algunos otros especialistas que fueron descartando poco a poco. Y esto se debe a que esta gran importancia en la cuestión de la manifestación de síntomas subclínicos, o sea, son síntomas muy enmascarados, muy subjetivos y que van a depender también del nivel de energía que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un diagnóstico preciso. Y esto es algo súper importante porque en muchos países, incluso aquí en México, no se hacen estudios completos. Cuando tú vas a un laboratorio o un médico te indica un perfil tiroideo completo y tú acudes a un laboratorio, yo creo que tendrán la mitad de los parámetros que normalmente tendríamos que estudiar y eso hace que el diagnóstico se sesgue, o sea, que no tengamos todos los parámetros para poder desarrollar un diagnóstico correcto. Generalmente, estos perfiles no incluyen la toma de anticuerpos, cosa que es el primer error a la hora del diagnóstico, ya que la primera causa de este grupo de enfermedades se da por alteración del sistema inmunológico. Cuando el sistema inmune ataca un grupo celular, genera anticuerpos. Esos son los soldaditos que están confundidos, que identifican a un grupo celular, en este caso la tiroides o las hormonas, como agresivos. Se producen estos soldaditos y ellos son los que atacan este grupo de células. A eso se le conoce como anticuerpos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es estudiarlos para saber si están multiplicados y poder llevar ese diagnóstico hacia una cuestión autoinmune. Entonces, bueno, lo que vamos a medir son las hormonas T3 y T4, de las que ya hablamos, tanto libres como totales, todo el metabolismo del yodo, cuánta tiroxina tenemos de forma libre, la hormona liberadora de hormona tiroidea, la tiroglobulina, la T3 reversa, que eso es bien raro que se estudie, sobre todo aquí en México, pero que es muy importante porque me va a dar información sobre qué tanta T4 se está convirtiendo en T3 en el hígado, y eso me puede dar incluso algún tip de que el hígado pudiera o no estar funcionando de forma correcta. Estos estudios deben de complementarse con ultrasonido y con un gamagrama tiroideo que me va a hablar del nivel de actividad que tiene mi glándula, ¿no? Aquí es donde podemos identificar si hay nódulos tiroideos, si no hay nódulos tiroideos, si tuviéramos algún dato que nos esté indicando que a lo mejor pudiera tratarse de cáncer, y esto cambia por completo el manejo. Ahora, habitualmente nosotros lo que hacemos es tratar la deficiencia o el exceso de estas hormonas. Estamos hablando de que anteriormente la causa de todo era un déficit o un exceso de estas hormonas y por lo tanto el tratamiento es si me falta hormona, le doy más hormona. Si me sobra hormona es porque se está hiperproduciendo y al darle hormona esto contrapone la producción de las propias hormonas y por lo tanto se disminuye. Y en el caso del déficit de yodo, pues agregar yodo. El problema con este tipo de tratamientos es que no corregimos la verdadera causa. Estamos poniéndole un curita únicamente a la manifestación
del síntoma tiroideo. Entonces, tenemos que hacer una vuelta atrás en el tiempo y empezar a analizar cuál es la causa de las causas, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos pensando que la causa de las enfermedades tiroideas es un desajuste a nivel autoinmune o un desajuste a nivel de las hormonas. Lo que tenemos que encontrar es qué genera ese desajuste, qué genera esa alteración tanto en el sistema inmunológico como en las hormonas para poder llegar a un tratamiento más eficaz. Y tres de las causas más importantes son, la primera, el estrés, cuando no podemos controlar nuestras emociones, cuando ese estrés está liberando algunas hormonas como cortisol, como adrenalina, que están afectando el funcionamiento de las células, están afectando el metabolismo de las hormonas tiroideas y la producción de hormonas tiroideas. El estrés que no solamente es a nivel externo, sino el estrés oxidativo, que es lo que se está generando adentro de nuestro cuerpo, que no es otra cosa más que lo que oxida las células, como nosotros podemos ver cuando un jitomate, cuando una manzana se pone negra cuando la partimos y comienza a cambiar su coloración. Eso es exactamente lo que está pasando con nuestras células, a eso se llama estrés oxidativo. Y algo que está afectando el funcionamiento tiroideo a muchos niveles y el sistema inmune a muchos niveles es la dieta alta en gluten. Entonces, estas son causas que antes no se conocían y que ahora empiezan a ser cada vez más estudiadas y nos llevan a entender que el sistema inmunológico es la clave de todas las cosas. Esta es una representación gráfica que a mí me gusta mucho para hablar del estrés oxidativo, que no es otra cosa más que todo lo que de manera externa está produciendo que nuestras células adentro envejezcan, que no es otra cosa más que la radiación, tanto del sol como a la que nosotros nos exponemos con la computadora, con la tablet, con el celular, con el microondas, la contaminación ambiental, el estrés propiamente dicho, la dieta inadecuada, alta en gluten, con muchos lácteos, con alimentos procesados, con químicos, con colorantes, cuestiones genéticas que pudieran influir en todo esto. Y el estrés oxidativo no es otra cosa más que la formación de radicales libres, que a mí me gusta pensar que son como meteoritos, estas células, estos puntitos azules que son meteoritos que empiezan a atacar nuestras células hasta que desgastan la membrana, entran en la célula y la dañan. Y esto está pasando en el sistema inmunológico. Entonces tenemos células que están dañadas, que el radar se le descompuso, que no sabe identificar un agente externo como un virus, como una bacteria, se confunde y empieza a generar soldaditos específicos para cierto grupo de nuestras células. Esto es el estrés oxidativo, la formación de radicales libres, que ahora se sabe que es lo que más afecta al sistema inmunológico y es en lo que estamos estudiando mucho más. Entonces, eso nos lleva a plantearnos cuál debería de ser el tratamiento ideal. Definitivamente, la sustitución hormonal no está en duda. Tenemos que sustituir a nivel hormonal. No podemos no hacerlo. Existen dos grupos muy grandes de hormonas, que son las hormonas generadas por laboratorio de forma química, y ahora hay una producción importante de hormona porcina, o sea, de glándula tiroidea disecada de cerdo. Aquí la cuestión es que no podemos asegurar que un cerdo tenga la misma proporción de hormonas que otro, y aquí es donde empezamos a tener desajustes. Sin embargo, es sumamente importante que nosotros realicemos estudios de laboratorio al menos una vez al año de forma completa, aunque tengamos varios años en los que nos hemos estudiado. Tenemos que tener nuestro control bien a detalle, estudiando todos los factores posibles, porque con base en eso vamos a hacer cambios no solo en la medicación, sino en nuestro estilo de vida. Súper importante que todos los padecimientos tiroideos, independientemente de si es hipotiroidismo, hipertiroidismo, autoinmune o no autoinmune, e incluido el cáncer tiroideo, tengamos una dieta libre de gluten, no solamente de gluten, tenemos que tratar de llevar nuestra alimentación a un sistema paleo, es como comían en la era paleolítica,
sin gluten, con carnes alimentadas en libre pastoreo. Si vamos a consumir lácteos, que sean lácteos obtenidos de animales que vivan libres, que no se les agreguen hormonas, etcétera. Tratar de llevar nuestra alimentación hacia lo más sano, lo más orgánico, sin colorantes, sin químicos, porque eso va a permitir que nuestro sistema inmune funcione de mejor forma. Ahora, este es el tratamiento que se conocía anteriormente, pero el día de hoy podemos tener muchísimos estudios que nos indican que elevar los niveles de glutatión puede tener verdaderas implicaciones positivas, no solo en todos los padecimientos tiroideos, sino en todas las enfermedades. Que para muestra basta un botón. Voy a platicarles un poquito de mi historia personal. Cuando a mí me diagnosticaron hipotiroidismo, esto fue lo que pasó. Esta era yo hace aproximadamente 15 años. Ahí comenzó la búsqueda y el camino de entender esta enfermedad que, aunque no tenía yo grandes síntomas, me generó un aumento de peso impresionante y que eso evidentemente empezó a tener implicaciones a nivel articular, a nivel energético y demás. Poco a poco comencé a especializarme en el tema, comencé a estudiar mucho más, pude obtener información de muchos lugares del mundo, de España, Estados Unidos y demás. Pude desarrollar un método, cambié mi estilo de vida, no solo hacia la dieta paleo, sino hacia el ejercicio, hacia una vida mucho más sana. Logré regularizar casi todos mis estudios de laboratorio, excepto los anticuerpos. 14 años me tardé y pude lograr bajar 20 kilos. Estaba yo en la búsqueda todavía, pero me encontraba estancada en una situación de peso, sin embargo, en un punto muy positivo a nivel de salud. El año pasado, más o menos en mayo, una de mis mejores amigas fue la que me habló por primera vez del glutatión. Fue cuando empecé a investigar mucho más, fue cuando empecé a estudiar todas las investigaciones que hay con respecto al tema, y en tan solo un año en el que yo me enfoqué a aumentar mis niveles de glutatión, tuve resultados increíbles. El día de hoy estoy 30 kilos abajo. Sé que elevar mis niveles de glutatión va a ser fundamental para este padecimiento. Les recomiendo verdaderamente que se den la oportunidad de leerlos, porque como médicos muchas veces hacemos a un lado lo que es la medicina complementaria, nos enfocamos en la medicina alópata, y muchas veces la clave para poder potencializar todos estos efectos y todos estos conocimientos no van más allá más que regresar a la base, regresar al origen de todas las cosas, a poder estar más sanos con un mejor funcionamiento celular, y esto es lo que nos da el glutatión, del que magistralmente nos va a hablar muy pronto el doctor Schollhoff. Claudia, te regreso los micrófonos. Gracias, doctora Yolanda. Gracias. Bueno, maravilloso, doctora. La vamos a comprometer a algo bien duro, el ovario poliquístico. No, ya podemos hacer algo juntos, doctora Yolanda. Encantada, doctor. Siempre que me invite voy a estar honrada de participar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor.